Bien, pues en recta final ya de nuestro programa, hoy por hoy Vega Baja, de este lunes. Como antes les avanzábamos, vamos a hablarles hoy de la historia de las calles de Orihuela. Como siempre viene a hablarnos de ellas Antonio Mazón, que está aquí con nosotros. Antonio, buenos días. Buenos días, Juan Pablo. No pude escuchar el último capítulo, el último episodio de las calles de Orihuela con Antonio Mazón, que estuviste con Alfonso, ¿no? Sí, Alfonso lo dice, sí. ¿Y dónde os quedasteis? Nos quedamos en la calle de la Feria. Pero en el programa de hoy vamos a abandonar el casco para salir a uno de los arrabales. Nuestro paseo va a comenzar al otro lado del Puente Viejo, fuera del tradicional recinto amurallado en el que hemos centrado las 5 entregas anteriores. ¿Y cuál es ese arrabal del que hablas? Es el arrabal del Pont, el barrio más al sur de la ciudad, el que acabó adoptando el título de San Agustín gracias al convento del mismo nombre. A ver, antes de empezar a hablar de calles, sitúanos un poco en el barrio en el arrabal. A ver, el arrabal mayor abarcaba todo lo edificado en la margen derecha del río. Es el más extenso y poblado, a pesar de estar emplazado en la zona más inundable. ¿Y cuándo decidieron los oriolanos instalarse a el otro lado del río? Cuéntanos, Antonio. Sus primeros habitantes no lo hicieron por decisión propia. Los antiguos pobladores de la Medina musulmana, expulsados de la ciudad, formaron aquí la primera aljama o morería. Y al quedar fuera de la muralla, ¿estaban entonces desprotegidos? Al principio sí, pero ya en el siglo XIV, durante la Guerra de los Pedros, lo fortificaron con precarias defensas que fueron fabricadas en tan solo 10 días. A pesar de todo, las guerras con Castilla lo dejaron prácticamente arruinado y desierto, pero acabado el conflicto, la urbanización de la margen derecha del río fue un proceso lento pero imparable. ¿Y qué hicieron con los moros? Los trasladaron a una nueva aljama, situada en el Rabalete, concretamente en la zona donde luego se levantó el Colegio de Santo Domingo. Pero esta no acabó de funcionar y se fueron dispersando por los señoríos de la huerta, donde eran más valorados por sus conocimientos agrícolas. ¿Y esos vecinos cristianos que se instalaban en el arrabal también vivían sin protección? No. La progresiva ocupación obligó a fortificarlo convenientemente. Ojo, pero más bien como medida fiscal y sanitaria que defensiva. Las barreras, una especie de pequeñas murallas, controlaban el tráfico de personas durante las frecuentes epidemias y la entrada y salida de mercancías a través de sus 3 puertas. ¿Y dónde estaban estas 3 puertas? La del Burdel, al final de la Mancebería, la de San Agustín, junto al convento, y la de Magastre, al final de San Pascual, en la calle que los más viejos aún recuerdan como La Barrera. Bien, y a ver, una vez situados, ¿con qué calle vamos a empezar? Vamos a empezar con una plaza, la de Cuero, la misma que se nombraba antaño como Plaza del Raval o Plazuela del Puente. Un espacio abierto frente a la puerta principal de la ciudad y su casa consistorial. ¿Y qué nos puedes decir de ella? Que fue muy importante en una ciudad sin espacios abiertos. Hasta que la Plaza Nueva asumió sus funciones, tenía múltiples utilidades. Yo voy a citar 3 ejemplos destacados. El primero, la ceremonia de elección de los cargos municipales. El cronista Rufino Gea nos cuenta cómo los candidatos se presentaban armados y a caballo, vistiendo sus mejores galas en la entrada del barrio de San Agustín, frente a la casa de la ciudad. Los pretendientes formaban 3 grupos: el brazo mayor o militar, el brazo menor o de los caballeros y el de los ciudadanos. El escribano del consell, en presencia del justicia y de los jurados salientes, introducía los nombres de los candidatos en torzos de pergamino dentro de 3 sacos, uno para cada clase, y así eran elegidos. Vamos, que esto, viendo ahora lo de la moción de censura, situar aquí los personajes, imagino que esto del escribano sería casi el secretario, que se ha hecho el hombre más famoso que nadie, ¿no? Más o menos. Bueno, pues sigue contándonos, porque nos hemos quedado con eso, ¿no? Y que en esa plaza era donde se elegían, iban con sus mejores galas, y hemos hablado de 3 estamentos, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, los militares, los caballeros y el pueblo. Vamos a seguir. El segundo eran las fiestas de la Reconquista. El 17 de julio, a la salida del sol, en el plano del Puente Viejo se conmemoraba la toma de la ciudad con un simulacro de batalla. Los moros eran oriolanos disfrazados que esperaban la acometida de los cristianos. Estos entraban por el portal de San Agustín y los llevaban vencidos hasta la catedral, donde desarmados y maniatados eran conducidos en procesión hasta la iglesia de Santa Justa. Allí se daban gracias a Dios y a las santas patronas por la victoria. Hay una plaza especial, ¿no?, para montar fiestas. El tercer ejemplo es menos festivo. Lo encontré en un protocolo notarial del siglo XVIII, en el que un labrador llamado Roque García Contival decía ser dueño de una cacha en el Raval de San Agustín, bajada del Puente Viejo. En dicho documento autorizaba a los mayordomos de Nuestra Señora de los Desamparados a colocar la imagen de la Virgen en su fachada, en un nicho visible para extender su devoción y consolar a los condenados a la pena capital, cuyo suplicio se ejecutaba frente a su casa. Vamos, que en esta plaza se ejecutaba a quienes habían sido condenados. Así es. Aquí se ahorcaba públicamente a los reos hasta que en el siglo XIX Fernando VII cambió la horca por el garrote vil. Pero no solo en esta plaza. Las autoridades solían colocar una horca cerca de las puertas principales marcando el límite de la población. En ella se exhibía a los ajusticiados como ejemplo y escarmiento para vecinos y visitantes. Vamos mostrándolos, ¿no? La pena de telediario que se dice hoy en día, ¿no? Diciendo, como lo hagas vas a acabar así como esto. ¿Y dónde estamos hablando? ¿La plaza esa situada exactamente dónde está?
La plaza que hay al salir del puente. La plaza que hay al salir del La puente. que se llama la plaza Cubero. nueva. O sea, es... No, antes, la anterior, la Plaza Cubero, la plazuela que hay bajo el puente. O sea, que ahí era un sitio de ahorcamiento. Sí. Bueno, ¿y quiénes eran esos mayordomos que antes estabas nombrando? Los de la cofradía de los desamparados. Estos piadosos señores, además de consolar al reo, se hacían cargo de su cadáver y lo trasladaban al Loreto, donde tenían su sede. Allí le daban cristiana sepultura. Y dices que la imagen de la Virgen estaba también en esa plaza. Sí. La hornacina de Nuestra Señora de los Desamparados permaneció hasta no hace mucho tiempo en el edificio que esquinaba con la calle de San Agustín, encima de donde está ahora la farmacia Franco. A finales del siglo XIX denunciaron a un tal José Tolmos, propietario de la casa, por haber reformado la puerta del camarín y haber hecho desaparecer una inscripción que declaraba las indulgencias concedidas. El ayuntamiento le obligó a restituir rótulo y camarín al considerarlos propiedad municipal. ¿Y de dónde viene el nombre de Cubero, entonces? En el siglo XIX se nombraba todavía como Bajada del Puente Viejo, hasta que en marzo de 1861 la Comisión para el Arreglo del Nomenclátor decidió mostrar su gratitud a Pedro María Cubero y López de Padilla, obispo de Orihuela que gobernaba la diócesis en aquellas fechas. Bien, y entonces nos quedamos ahí, ¿y hacia dónde vamos? A la Mancebería. ¿Sabemos de dónde viene el nombre de Mancebería? De haber sido escogida para albergar el prostíbulo de la ciudad. Ya me olía algo así. Me estás diciendo que las prostitutas estaban entonces en esa calle. Las oficiales al menos. Bueno. Prostitutas oficiales, ¿no? Que había... Durante mucho tiempo los burdeles quedaron limitados a determinados barrios situados en las afueras. Estos lugares eran llamados mancebías. Este es el origen del nombre de la calle Mancebería, que también se citó como calle del burdel, al igual que el portal que le daba término. Bien, la verdad es que da prestigio y caché. Digo, mira, vivo en la calle del burdel, en fin. ¿Y quién se encargaba de este establecimiento? Lo arrendaba el propio consell, y el producto del arriendo lo destinaba al mantenimiento de la muralla y a otros fines de interés social. No me digas que lo administraba el ayuntamiento. Sí, como en todos los municipios por aquellos tiempos, y se encargaba de prohibir la prostitución en el resto del término oriolano. Para hacernos una idea de cómo trataba a las mancebas, voy a leer otro curioso texto del cronista Rufino Gea. El antiguo burdel estaba situado en la calle que se llamó Mancebía o Mancebería, hoy de Muñoz, esquina al Callejón del Rodeo. Por obligación usaban ropajes que las distinguieran de las mujeres honradas, y a la que faltaba sus disposiciones o escandalizaba públicamente, era emplumada en la plaza o se le daba una carrera de azotes. Las dejaban en pelota, les embadurnaban la piel con engrudo y las echaban a un largo cajón lleno de plumas donde las revolcaban para que les cubriese todo el cuerpo, obligándolas después a recorrer las calles con gran regocijo de la multitud que alborotada las seguía. Y así, entonces, las tenían bien controladitas. O al menos eso intentaban. Hasta la propia Iglesia, que siempre toleró la prostitución para evitar el adulterio, se encargaba de recoger a las prostitutas y mantenerlas alimentadas y alejadas de su negocio durante la Semana Santa. Pero a pesar de haber situado el burdel en una zona alejada del centro, la progresiva expansión del arrabal de San Agustín lo fue acercando al corazón de la ciudad. Claro, y al estar tan cerca, sería comprometido visitar el burdel sin llamar la atención. A muchos no les importaba, pero la gente de bien tenía que buscarse la vida para camuflar sus visitas a la mancebía. ¿Y qué hacían? ¿Se disfrazaban o cómo lo hacían? No hacía falta, tenían un acceso muy discreto, el mismo que permanece en el centro de la calle con su nombre tradicional, el rodeo. A ver, explícame eso del rodeo. Es muy sencillo. Los más recatados salían de la ciudad en línea recta y se dirigían a la iglesia de San Agustín. Entraban por la puerta principal y, utilizando la trasera, daban un rodeo para salir al burdel sin ser vistos en tan comprometida situación. Luego, volviendo por el mismo camino, entraban por la puerta lateral y salían a la calle de San Agustín para regresar a casa como fieles devotos. Qué curioso. Así que por eso se llama el rodeo. Parece ser que el prostíbulo hacía esquina con dicho callejón. Hay que tener en cuenta que la Mancebería no se terminó de urbanizar hasta mediados del siglo XVIII. Pasado el rodeo, solo estaba la tapia del huerto de San Agustín. Hasta que en febrero de 1729, en la sala prioral de dicho convento, se congregaron los frailes a son de campana tañida, como era costumbre, para vender al escribano Josef Bruña una parcela de su huerto que por tramontana lindaba con la Mancebería, para fabricar 8 casas. Vamos, una operación urbanística que les ayudó a financiar la obra de su descomunal iglesia. ¿Y ha tenido algún nombre más esta calle? Hasta finales del XIX todos tenían el mismo significado, del esputes, del burdel, de la mancebía, hasta que la titularon de Muñoz, en honor a José María Muñoz, el tipo que tiene la estatua de bronce en la plaza de Montserrat. Este es famoso en la radio porque cada vez que llega un becario se le dice, tienes que ir a entrevistar a José María Muñoz. Y cuando llegan por la plaza de Montserrat preguntando por el bueno de José María Muñoz para hacerle una entrevista, siempre se ríen de él y dicen, ya tenemos un becario en Radio Orihuela nuevo. O sea que también tiene historia no lo sabía. El amigo José María Muñoz en Radio Orihuela. Bueno, cuéntanos, y así vamos a poder saber, ya por fin, todos los de Radio Orihuela, quién era este buen señor que está con esa estatua. Venga, te lo voy a contar.
El 15 de octubre de 1879 tuvo lugar una brutal riada que pasó a la historia de nuestras desgracias como la de Santa Teresa. Esta inundación afectó a varias ciudades, provocando numerosas víctimas y terribles destrozos en cultivos y viviendas. José María Muñoz y Bajo de Mengíbar era un anciano hombre de negocios enriquecido por las minas. Extremeño de nacimiento y residente en Alicante, decidió repartir una auténtica fortuna entre las familias más afectadas por la riada. Solo en Orihuela entregó 2 millones de reales y en Murcia 3,5 millones. Y por eso, supongo, por esa labor le darían la calle. Y no solo eso. En octubre de ese mismo año, además de otorgar su nombre a la vieja mancebería, lo nombraron hijo adoptivo de Orihuela. A los 3 días llegó acompañado de las autoridades municipales y en una pomposa ceremonia con banda de música, el obispo repartió su dinero mientras Muñoz, desde los balcones del ayuntamiento, saludaba a la muchedumbre congregada. También fue nombrado benemérito de la provincia y héroe de la caridad por los oriolanos, colocándole una corona de plata bendecida por el obispo con la inscripción: al insigne señor Muñoz por su generoso desprendimiento en 27 de octubre. Orihuela agradecida. Y encima, además de calle, por cierto, la de la mancebería tampoco es que el hombre la eligiese seguro, porque en la calle del Esputes, como hemos visto, le pusieron la estatua en Monserrate. Eso tardó un poco más y no fue en Monserrate. La estatua llegó 8 años después. La envió el Ministerio de la Gobernación a petición de una comisión creada para erigirle un monumento. Leo textualmente lo que publicó la prensa. Se ha puesto a disposición de la Municipalidad de Orihuela una estatua de bronce para perpetuar la memoria del excelentísimo señor don José María Muñoz, que tanto contribuyó con su donativo a aliviar la situación de los perjudicados en la inundación del 15 de octubre de 1879. El ser ingrato es un crimen, la gratitud es una ley, y nosotros, haciéndonos intérpretes del sentimiento público, enviamos al ilustre patricio el testimonio de nuestra gratitud, en nombre de los pobres que socorrió en aquella terrible y aterradora fecha. Fin de la cita. Bueno, continúa. Su imagen en bronce quedó por la posteridad en la Plaza Nueva, rodeada de un jardincillo frente al ayuntamiento. Había sido fundida en Santander junto a otras 3 idénticas, enviadas a Murcia, a Alicante y a Cuevas de Vera. La de Murcia se puede ver todavía en el malecón. ¿Y cómo llegó a la Plaza de Monserrate entonces? La gente olvida pronto. Antes de terminar la centuria, el jardincillo del campeón de la caridad estaba bastante deteriorado y era más bien un estorbo. En septiembre del año 1900, el ayuntamiento decidió sustituir el monumento por una fuente pública y trasladar a Muñoz a la Plaza de la Pía, la actual Plaza del Marqués de Rafal. Pero la plaza era estrecha para albergar estatua, pedestal y verja, más aún teniendo en cuenta que en ella se celebraba semanalmente el mercado de aves. Así pues, nuestro filántropo acabó en Monserrate, donde todavía permanece. En su pedestal pueden leerse las localidades favorecidas con su ayuda. ¿Algún nombre más? Sí, uno más del siglo XX, que como siempre fue el más costoso de averiguar: Luis de Rojas. Para mí y para cuantos consulté, era un perfecto desconocido hasta que Jorge Belmonte consiguió localizar a su hija, que gustosamente nos recibió en su casa de Campello para hablarnos de su padre. ¿Y quién era este tal Luis de Rojas? Luis de Rojas García era el segundo hijo del marqués de Algorfa. Valenciano de nacimiento, se casó en 1927 con Mercedes Brotón, hija de un próspero comerciante oriolano. Tras un corto periodo de residencia en Alicante, se domicilió en Orihuela, donde fue nombrado jefe local de los Requetés. Vivió primero en la plaza de Caturla y luego en la calle Mayor. En el trágico verano de 1936 fue detenido en Alicante por una partida de milicianos y su cuerpo apareció tiroteado y quemado con gasolina en un paraje situado en la partida del Molar, en Elche. En octubre de 1940, con el fin de testimoniar el reconocimiento que Orihuela debía al elemento civil, a Falange, a los tradicionalistas y a los militares que dieron sus vidas por Dios y por España, dentro de un paquete de nuevas titulaciones dedicadas a los muertos del bando franquista, se acordó llamar a la calle de Muñoz Luis de Rojas. Y ahora, después de tantos años, ha recuperado su titulación tradicional, que es la Mancebería. Antonio, ¿a qué calle vamos ahora? Vamos a terminar el programa en la del Molino, una calle que se llevó el río, pero que mantiene la placa con su última titulación. ¿Y qué nos puedes contar de ella? Que se llamó así porque al final de la misma estaba el molino más importante de la ciudad. En el siglo XIX, la comisión del nomenclator que tantas veces hemos nombrado, para evitar equivocaciones con otra calle que se llamaba igual, la fijó en el callejero como Calle del Molino Grande, llamando a la otra Calle del Molino de Cox. Pero ese no es el nombre que figura en el rótulo. No. Ese título se le otorgó en septiembre de 1918 para homenajear a una monja llamada Patrocinio Vives Fenol. Cito textualmente lo que escribieron en el libro de actas. Natural de esta ciudad que vino destinada al hospital de la misma, y en este benéfico establecimiento, asistiendo a los pobres desvalidos, muchos de ellos de la epidemia reinante, falleció víctima del cumplimiento de un deber voluntariamente aceptado, por imperativo de su ética y de un ideal, deber honroso al que sacrificó su actividad, su juventud y su vida. ¿Y este fue el nombre definitivo? Pues no. En octubre de 1934, a petición de sus vecinos, se acordó rotularla con el nombre del exalcalde Ramón Montero Merples,
alma mater de los armaos, que utilizaban la calle del Molino como cuartel de instrucción, motivo por el que esa especie de paseo se llama ahora de la centuria romana. Vaya, entonces dejaron a la pobre monjica sin su calle. No. En la misma sesión se acordó trasladar el nombre de la religiosa a la calle del Hospital, donde prestó sus servicios. Pero al acabar la guerra, el nombre de Sor Patrocinio Vives Fenol volvió a la que fue calle del Molino. Y con esto nos despedimos por hoy. Bueno, nos quedamos en esta calle, ¿eh? Sí. Pues Antonio, muchísimas gracias A ti. por haber estado con los oyentes de Radio Igual a Cadena Ser repasando algunas de las calles. Y hemos estado haciendo un buen repasillo por Sí. este barrio del Arrabal. Nos vamos a quedar con esto de la Mancebería. Seguro que hay gente que con todas estas anécdotas ya no se olvida la historia de estos lugares durante esos momentos también de nuestra ciudad. Eso espero. Muchas gracias, Antonio. A ti.